Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 829. ¿Cuáles son los aspectos o ámbitos o acertos que prohíbe la ley configurar a conocimiento público en el caso de que comience a regir una prohibición de dar a conocer resultados de investigaciones de intención de voto? Me preguntaba justamente esta mañana. No encontré así taxativamente en el Código de la Democracia la disposición que seguramente va a hacernos la fineza Medardo Oleas, este distinguido jurista ecuatoriano y hombre muy considerado y creíble, que se aproxima a nuestros micrófonos a esta hora de la mañana, conjuntamente con el señor doctor Ramiro González y el señor doctor Wilfrido Lucero. Prácticamente ya elaboré la interrogante. Esta es una pregunta. ¿Por qué? Porque yo sí puedo afirmar, y de hecho así lo hemos establecido esta mañana. Hemos dicho que las dos más, podríamos decir tal vez más importantes, sin lugar a dudas, encuestadoras, eso de que cada uno tengamos una calificación respecto a su licitud, a su compromiso con la verdad y con la sociedad y a su avance tecnológico, pero más que eso, a su ética profesional. Son datos, me reclamará, la empresa de Jaime Durán Barba no está laborando últimamente en este tipo de investigaciones, pero es otra de las agencias más importantes para este tipo de prácticas que tiene el Ecuador. Entonces hemos estado en este comicio supeditadas a la intención de voto en el plano de investigación de intenciones de voto de las empresas Sedatos y Sedatos y Márquez. Márquez estuvo ayer con nosotros, nos dejó estableciendo cifras, y Sedatos también lo hizo al apuro, improvisando una conferencia para periodistas, porque comenzaron a mandarnos, especialmente a este medio de comunicación, un sinnúmero de cables en el que mencionaban que mañana, o sea, el día de hoy, ya era prohibido, habían inventado otro tipo de reloj. Y entonces, con ese reloj, lo que buscaban evitar es que ambas empresas mencionen a la ciudadanía, pongan en conocimiento de la ciudadanía que va a haber segunda vuelta. Quería que se quede media patoja la información de Márquez, que aseguró de mañana temprano aquí. Ustedes tienen allí el anuncio que reconfirmó. Eso ya no se puede volver a transmitir, quiero entender. Pero en el otro caso, también ayer en la tarde, Sedatos se dio modos, como digo, de establecer contacto con la prensa y dejó mencionando lo mismo, que hay segunda vuelta. Es un acerto de propiedad y de responsabilidad de las empresas, operadas y dichas esta víspera, no el día de hoy. Nosotros, como medios de comunicación, si nos preguntan, y cada vez que nos pregunten estamos en obligación de referir lo establecido en periodo legal por las agencias que acabo de mencionar, de que habrá segunda vuelta. ¿A usted qué le parece, doctor? Muchas gracias por estar aquí, doctor Medardo Oleas.
Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas. A ver, yo no entiendo al Consejo Nacional Electoral. Es un derecho ciudadano conocer cómo van las preferencias electorales, no la votación, porque lo que nos están dando a conocer solamente son las preferencias que al día de hoy tienen los electores. Y todavía nada está dicho, porque lamentablemente hay un gran porcentaje de abstencionismo que puede cambiar en esta última semana. Yo creo que este tipo de control desdice del derecho a la información que tenemos los ecuatorianos y debe ser sancionado el Consejo Nacional Electoral, porque democracia es información, conocimiento, saber cómo están moviéndose las preferencias electorales, qué dicen los candidatos. Pero aquí vemos que mientras por un lado no se cumple con la ley, porque no se hace, por ejemplo, los debates temáticos que ordena la Constitución y entramos a un proceso de publicidad que no es nada claro, que no ha permitido identificar plenamente ni siquiera a los candidatos. Llegamos al extremo de que según mis apreciaciones y cálculos, ni siquiera el 15% de los ciudadanos sabe por quién votar para las listas de asambleístas. Y eso es terrible a 10 días de las elecciones. Entonces lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es reprochable. Estos señores ocultando la información para que el público sepa cómo están las preferencias, no logra absolutamente nada. Pero por otro lado, sí permite que abierta directamente el gobierno nacional utilice una serie de mecanismos para promocionar su gran obra, lo que es prohibido por la ley en el proceso electoral. Ustedes ven que hay más publicidad del gobierno nacional que la publicidad de los propios candidatos. Y además prácticas y ejercicios inaugurales calculados para esta temporalidad. Eso perjudica de alguna manera a los otros candidatos que no tienen que reivindicar porque están prohibidos incluso en el discurso. Y es que lo más grave de todo, que quien está dedicado a esto es el presidente de la República, que se ha convertido en jefe de campaña de su movimiento. Entonces yo no creo que estas cosas puedan suceder. Entonces mi reclamo formal al Consejo Nacional Electoral, que con este mecanismo impidió que conozcamos cómo estaban las preferencias electorales 10 días antes de la elección y nada más. Porque no es que estaban dando ya resultados. 10 días anteriores. Así es. Permítame leer el artículo 302 del Código de la Democracia. Cuando un medio de comunicación social publique resultados de encuestas o pronósticos electorales en los 10 días anteriores al día de los comicios, o se refiera a sus datos, será sancionado el responsable con la multa de entre $5,000 a $20,000. La reincidencia será sancionada con la suspensión del medio de comunicación hasta por 6 meses. Esto nos clavaron hace tiempos. Así están las cosas, pero bueno. Lo desconcertante, economista González, lo desconcertante es que el electorado nacional y seccional, fundamentalmente me refiero a las provincias, a la parte rural de la República, van a votar a ciegas, con un desconocimiento general de los enlistados, porque los partidos políticos y porque el tiempo de la campaña y la falta de recursos seguramente, de voluntades cívicas que no alcanzan a cuajar sus aspiraciones, ni de sus entornos de adhesión, simple y llanamente porque no tienen dinero para hacer campañas. Entonces prohíben el dinero particular y limitan bajo artificios la posibilidad de que haya un gasto electoral particular que pueda permitirles por lo menos asomar ante la faz del público a decir: yo también soy candidato y estoy inscrito por el partido tal, por la lista tal. Mi candidatura tiende a encontrar un apoyo regional, provincial y nacional, representando estos ideales, de estas propuestas, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo le parece, economista González? ¿Es la primera vez o es en esta década de este gobierno que ha primado siempre todo en función de la 35?
Gonzalo, yo quiero primero un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan, a los panelistas. Referirme a lo anterior a que hablaba Medardo, en el sentido de que a mí lo que me preocupa es la metodología también que utilizan las empresas encuestadoras. Porque se supone que una encuesta de 8,000 casos, o 6,000 casos, o 7,000 casos, el margen de error es del 2.5%. Ayer más o menos. 8. Pero lo que vemos entre una y otro son 8, 10%. Entonces, ¿cuál está mintiendo? Porque una encuesta bien hecha de 8,000 casos no te da para un margen de error. Debieron estar las encuestas más o menos por ahí. Máximo 4 puntos. Pero lo que pasa es que ya en otras elecciones ha pasado lo mismo y no se ha hecho nada con las empresas que han mentido al país. No ha habido sanción. No ha habido sanción. Y que episodios comprobables han existido. Claro. Dignos de sanción, que usted recuerde. Gonzalo, con nosotros, acuérdese la vez anterior, a nosotros nos dieron 5 alcaldías, sacamos 40 y quedamos en 48 segundos. Vea, entonces, ese tipo de cosas son las que son de fondo realmente, pero lo otro es que solo se les cargan a los medios tradicionales que no pueden publicar. 48 segundos, ¿qué quiere decirnos? Pero en 48 alcaldías en segundo puesto. Ah, ya. Claro, claro. Yo le entendí mal, 1000 perdones. Entonces, Gonzalo, pero les decía que solo se les cargan a los medios tradicionales, a la televisión, a la radio, etcétera, ¿no? Pero en el Twitter, en el Facebook, en todo usted puede poner lo que le dé la gana, y sin problema y sin responsabilidad alguna. Entonces, solo a los medios formales corre eso. Pero para el Internet no pasa absolutamente nada. ¿Su reclamo es en qué sentido? En el sentido de que es innecesario poner una cláusula de esa naturaleza de prohibir 10 días antes, cuando todo el mundo por las redes sociales pone lo que le da la gana. Y entonces solo en la radio y en la televisión o en la prensa escrita no lo pueden hacer. Pero en el Internet sí lo pueden hacer sin ningún problema y sin ninguna responsabilidad. Porque ahí sí ponen lo que les da la gana nomás. Entonces son cosas que yo coincido que no tienen mayor sentido, que lo importante es que la ciudadanía esté bien informada. Y con relación a lo otro, Gonzalo, hay es terrible lo que... ¿Pero usted está o no de acuerdo con la veda de los sondeos? ¿Sí influían en la intención de voto? Eso le digo, Gonzalo, que igual a través de las redes sociales se llega con la información que ellos quieren poner, el grupo que quiera. Entonces, ¿por qué se les prohíbe solo a los medios formales y no en el Internet? Eso es lo que yo digo. Entonces, no es necesario aquello porque ahora incluso más se ve por Internet que por los medios formales. Entonces, la gente se entera más y sin ninguna responsabilidad. Entonces, es grande. Y con relación a lo otro que usted me preguntaba, realmente, Gonzalo, ha sido una campaña tremendamente desigual, pero porque no hay control del tribunal. Mire, el tribunal dice, a ver, para asambleístas nacionales les damos $580,000 para radio, prensa y televisión y vallas publicitarias. Eso, créame, haciendo estrictamente alcanza, pero para muy poquito. Pero usted ve en el país plagado de vallas, plagado en todo lado. Usted va por el puente de la Unidad Nacional y ya es grosero la cantidad de vallas que hay. ¿Y quién controla eso? Nadie. Y las encuestas son favorables a los que han puesto precisamente... No, a mí me da la idea, Gonzalo, porque además hay una cuestión muy grave que yo sí quiero denunciarla aquí, que han comenzado a bajar la propaganda de los otros partidos, no solo de la nuestra. A nosotros nos la han bajado muchísimo, pero a todos, con la idea de que el país solo quede verde. De tal forma de que, si es que pasa algún fraude, alguna cosa, esté justificado. Especialmente si observa aquello. Ese es el tema. Bueno, hay otra cosa. Están hablando, doctor Wilfrido Lucero, la mayor parte de los actores ciudadanos, más que políticos, de que hay que pedirle a la gente un voto sensible a las nuevas realidades políticas, es decir, un voto ético. ¿Usted cómo concibe una votación ética de la población por obligación de sobrevivencia de la democracia y por plantear un cambio en las estructuras dirigentes del Ecuador? Le dejo así un poco genérico el asunto para que usted tenga la bondad de sintonizar mi preocupación y decirnos antes que
elaborar cosas cuantitativas, no nos corresponde ya, no podemos hacerlo. Doctor Lucero, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para la opinión pública, un saludo también para los compañeros panelistas, Ramiro González y Medardo Leas, aquí presentes. Y voy a tratar de esbozar una contestación a su importante pregunta. Vea, el país se hunde en la corrupción y en la impunidad. Corrupción e impunidad, digámoslo con todas las letras, que está propiciada por el gobierno nacional. A la cabeza del gobierno, el presidente que se llama Rafael Correa Delgado. Lamentablemente en el Ecuador logró imponerse por largo tiempo la política del miedo, una sociedad acobardada, una sociedad que no ha sido capaz en un largo trecho de reclamar sus derechos, de reclamar sus garantías fundamentales. Una sociedad de esa naturaleza no es una sociedad libre. Las ciudades que viven del miedo y del temor no son sociedades libres. Por fortuna, el Ecuador se ha venido sacudiendo en los últimos años y ha perdido el miedo al caudillo que se ha convertido prácticamente en un dictador. Lo estamos comprobando todos los días. Entonces, no solamente que hay una crisis económica pavorosa, el país se encuentra en bancarrota económica, lo sabemos todos. Y lo más grave a la bancarrota económica es que se suma la bancarrota moral. El país se hunde en la corrupción. Por eso no llama la atención todas estas medidas que los sumisos del gobierno adoptan sobre encuestas, sobre datos que no los quieren publicar. Pues la sumisión ha sido tan fuerte que ha opacado y ha eliminado valores personales. Ya parece que quienes desempeñan funciones importantes en el Estado prefieren agradar al caudillo y no cumplir con la Constitución, con las leyes y menos aún con el clamor ciudadano. El país se encuentra indignado y rechaza este régimen de corrupción que se ha instaurado pues en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Todos los días, ¿qué es lo que escuchamos? Ladrones de un lado, se tildan así entre ellos, ladrones de un lado y ladrones del otro lado. El presidente Correa dice que no hay que creerle al Capaya, al Carlos Pareja, porque es un prófugo ladrón. El Capaya dice, cuando empezaron los problemas en contra mío, el que me alertó de esos problemas, de acuerdo a los documentos llegados de Panamá, fue el fiscal general Galo Chiriboga. Y luego dice, concurrí a la oficina del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y él ya conocía todos estos particulares, y él me insinuó, me pidió que salga del país inmediatamente. Ahora resulta que este es el prófugo. Si ellos mismos lo mandaron, igual que hicieron con Pedro Delgado, pues. No traten de engañarnos a los ecuatorianos, porque Correa cree que todos somos tontos, que todos somos bobos, y es un ultraje para los ecuatorianos. Y entonces se huye ahora a este que le aconsejaron, que le pidieron que lo califican de prófugo y de ladrón. Pero ese prófugo y ladrón fue nada menos que durante 10 años ministro de Recursos Naturales del gobierno. ¿Cómo es que soportaban, él mismo lo ha dicho, a un prófugo o a un ladrón de tiempo como ministro, como gerente de refinación, como el jefe de la reparación? Le debe haber conocido cuando reunía el dinero. Y no solamente que era su ministro, sino que era uno de los íntimos del círculo de Correa, claro, pues, y de Jorge Glass. De tal manera que no nos vengan a engañar con estas cosas. Ellos son los capitanes ahora de la impunidad, las principales autoridades y también las autoridades de la justicia. Y la intromisión del presidente Correa en los asuntos de la justicia no cesa, pues. Eso es corrupción, presidente Correa. No cesa en intrometerse. ¿Qué le podrían ustedes estar reclamando al señor fiscal general de la República, que le tiene
al país, doctor, en una situación de emergencia y que pone a las candidaturas, incluso a la oficialista a la que pretende potencialmente ayudar, le tiene a 1 centímetro de una ilegitimidad, precisamente porque no ha cumplido con su obligación. O sea, está haciéndole un flaco favor, le hace perder legitimidad al candidato Moreno, especialmente. Mire, Gonzalo, después de la última declaración del señor Carlos Pareja Yanuseli, donde textualmente dice que Galo Chiriboga recibió delante de él en el hotel, Suite Hotel, una maleta de dinero, lo legal y procedente es que el señor fiscal general de la Nación se separe del conocimiento del proceso de investigación o de todos los procesos de investigación al estar involucrado directamente. Él debe estar de imputado y no de fiscal investigador. Y si no lo hace por decencia, todas las otras partes deberían recusarle este momento e impedir que siga en el proceso de investigación, porque es grave la acusación. Recibió una maleta de dinero en el Suite Hotel. Y ahora vemos que solamente rechaza públicamente esta declaración. No, pero cuando ya hay un hecho concreto, él ya no es un investigador imparcial. Porque en el proceso de investigación tenemos que tener la imparcialidad. Pero el que dice esto es el señor Capaya. Así es, pero hay otra serie de elementos que lo están vinculando a él. El señor Capaya dice que el que le pidió que se vaya del país y le informó previamente todos los resultados de la investigación en Panamá es el propio fiscal Galo Chiriboga y que por eso se fue del país. Entonces, por favor, señores, yo creo que lo que necesitamos es aquí independencia, y la independencia se la ejerce con jueces no solamente probos, sino con jueces que no estén comprometidos. En nuestra legislación civil, penal, obliga a que todas las personas que tengan interés en el caso, dice, interés directo, tienen que separarse del conocimiento, porque pierde la objetividad, la imparcialidad que tienen que tener estas autoridades para mantener un proceso independiente. Además, ¿cómo podemos confiar en un fiscal que públicamente dice que no quiere revelar los nombres de los involucrados en el caso de Odebrecht porque le prohíbe la ley? ¿Qué ley, pues, señores? Y mantienen reserva cuando se ha demostrado de que todos los otros países en los que están involucrados políticos, exgobernantes y gobernantes, en el caso de Odebrecht, todos los países ya les tienen imputados, involucrados a todas las personas cuyos nombres les dio los Estados Unidos, menos el Ecuador. ¿De qué ha dependido el ritmo de las fiscalías, economista González, de Panamá? Destaco especialmente la Fiscalía de Colombia, con semejante discurso del señor fiscal, no recuerdo el nombre, y también del Perú. Bien hace el doctor en recordar el ritmo y el tiempo que han utilizado para prácticamente no solo esclarecer actorías, sino detener y tomar medidas cautelares, más que cautelares, ya de sanción. Nuestro fiscal, en cambio, no sé por qué circunstancias, por qué supone usted, como alto dirigente político, ha procedido de esta manera el señor fiscal. Gonzalo, yo creo que ahí está clarísimo que en otros países hay independencia de las funciones del Estado. Eso es lo básico, por eso ellos han podido hacer los juicios procesales incluso a presidentes, a expresidentes, porque lo de Brasil incluso se lo está procesando hasta el presidente en funciones, porque hay una justicia independiente. En Perú lo mismo, incluso han dicho que también es probable que lo involucren al señor presidente actual también, en Colombia al presidente en funciones, en Panamá, en República Dominicana, porque hay independencia de funciones. Aquí desafortunadamente no hay, y por eso es lo que nosotros pensamos que en la Asamblea lo primero que hay que hacer es darle la oportunidad al país de hacer una metodología para escoger a los mejores hombres y mujeres ecuatorianos para que vayan desde a la el lado judicial, ético, pero sobre todo que ese método de escogitamiento sea lo suficientemente confiable para que los mejores profesionales del derecho se presenten. Porque ahora, desafortunadamente, cuando hay los mejores no se presentan porque saben que todo está amarrado. Entonces no va a haber
un juicio, un proceso adecuado para la selección. Entonces nosotros pensamos que es urgente, una de las cosas que hay que reformar es esta metodología de escogitamiento para que se presenten los mejores hombres y mujeres del Ecuador. ¿Sí cree usted que se han violentado, se han violado las normas financieras en el caso ecuatoriano? Tal como destaca los principales periódicos colombianos esta mañana, incluso uno de los nuestros, dos de los nuestros, que aluden que incluso resulta preocupante la concesión del premio Nobel al presidente Santos. El premio Nobel por $1 millón, así titula un periódico colombiano. Haber recibido esa cantidad de dinero o haber llegado a la caja gerencial de la campaña de Santos, ese dinero, que para muchos, como estamos acostumbrados a hablar de miles de millones, $1 milloncito es, imagínense lo que es $1 millón para cualquiera. Exactamente, y en una campaña electoral $1 millón puede definir escaños, no solo uno, sino varios escaños. O la presidencia. O la presidencia de la República. Entonces no es así de simple. El Nobel está en silencio. Pero mire usted ese corte, ese nivel, esa oportunidad, ese formato incluso de discurso para censurar y dar a conocer las medidas que la Fiscalía ha hecho o ha promulgado en las últimas horas en el afán de sancionar esta circunstancia. Qué envidia, francamente qué envidia. Y escucharle también al señor fiscal y al procurador peruanos me parece también digno de imitación en cualquier parte del mundo. Aquí, en cambio, viendo el reloj, creo que van unas 3 veces diarias al templo del Quinche para que pase rápidamente el reloj y lleguemos al 19 y termine todo esto. El pueblo ecuatoriano, la dirigencia política e institucional más que todo, ha permitido que se cometan este tipo de abusos, porque es un abuso de poder el que ha predominado. Y no hay quien diga nada, doctor Lucero. ¿Quiénes son los culpables de este abuso? Bueno, los culpables pues ya están identificados plenamente, pues están en el gobierno, están en el poder, están en la presidencia de la República, en la vicepresidencia. Ellos han tenido esta actitud abusiva en unos casos y permisiva en otros. Ya hay las pruebas más que suficientes para llegar a esta clase de conclusiones. Y no se dan cuenta que el problema no termina el 19 de febrero, cualquiera que sean los resultados. El pueblo ecuatoriano tiene que seguir rebelándose de aquí en adelante contra la corrupción y la impunidad. Y tiene en primer lugar pues que meditar responsablemente su voto. El pueblo ecuatoriano es un pueblo honesto, es un pueblo de gente trabajadora, de gente honrada. No puede seguir votando por quienes han demostrado. Le vamos a conocer y a reconocer, pero con esta votación del 19, pues, porque de lo contrario, ¿cómo vendría a construir usted su discurso si es que yo le invito el día 20 o el día 21 y las cosas salen de otro modo? ¿En dónde quedaría la conducta pues el país no y la legitimidad democrática y ética del pueblo ecuatoriano? Por eso el país no termina con las elecciones del 19 de febrero próximo. No. ¿Qué remedio puede tomarse la sociedad ecuatoriana o auto-otorgarse para componer esto? El país tiene que seguir en un plan de rebeldía cívica, de sana rebeldía, actuando con energía, controlando los poderes del Estado. ¿En qué consistiría la rebeldía cívica? Perdone, doctor. Sí, para que quede clarísimo. Escuchen, estimados ecuatorianos. Tendría que rescatar a las instituciones, porque no tenemos instituciones, todas las instituciones están dominadas por una sola persona, que es el presidente de la República. Entonces, por eso es que nos suceden todas estas cosas. Si tuviéramos, como se ha mencionado aquí, instituciones y autoridades independientes,
como en otros países, pues otra sería la suerte del Ecuador. Pero aquí pues no hay una fiscalía general, una fiscalía que está comprometida con todos los actos de corrupción. Hay que investigar pues al fiscal general. Una vicepresidencia de la República que de igual manera, con tantas denuncias, pues y el presidente Correa dice que todos los días que sale a poner las manos al fuego. Lo mismo dijo por su primo, pues Pedro Delgado. Estimo que ya no tiene manos, pues ya se le han quemado pues, de antemano. Entonces ahora ¿qué manos va a poner al fuego? Pues no, que no nos sigan engañando, por favor. Y el pueblo ecuatoriano ha sido también un pueblo así como honesto, ha sido un pueblo rebelde, que defiende sus libertades y todo esto. Pues. Pero le pide a la población al señor presidente que no coma cuentos. Y entonces, por eso, pues, no podemos someternos pues a acusaciones de un lado y de otro lado. Pues el uno dice que es mal ladrón, el otro que es mal ladrón. Con esos argumentos ingenuos del presidente de la República y de su gobierno diciendo que se admiran de nosotros que seamos ladrones, y antes también había ladrones. Sí, doctor, forma de justificar. Usted es uno de nuestros cuadros políticos más importantes por su ética personal, por habernos exhibido su contextura moral durante tantos años y su coherencia ideológica, etcétera. Pero, ¿cómo tiene que cambiar el Ecuador político, el Ecuador institucional? Ese es el reto. Ya ninguno de nuestros nietos, de nuestros jóvenes se interesan en la política. Le ven como un ámbito cochino, por adjetivizar de esta manera. Y con este diagnóstico estamos ya muchos años y esto no cambia. ¿Qué dejaría usted encomendando como una plática a la juventud ecuatoriana muy sincera y contundente? Porque si ellos también se levantan de hombros, aquí los más, ¿qué les podríamos decir? Se llevan el Ecuador hasta las peores circunstancias de desintegración moral, pues no, eso es lo que nos preocupa a los que estamos ya en edad avanzada, si cabe el término. Sí, yo creo que no solamente las recomendaciones para los jóvenes, sino para todos los ecuatorianos, sin distingos de ninguna naturaleza. Todos tenemos que reaccionar, dejar esta pereza cívica en la que por el amedrentamiento que ha imbuido el gobierno, pues casi la mayor parte se ha sometido hasta hace poco tiempo. Pero yo veo una reacción positiva, favorable de los ecuatorianos a reclamar sus derechos, a luchar por la democracia, a luchar por las libertades, a luchar por el futuro precisamente de las nuevas generaciones, que a la cabeza deben poner los jóvenes. Así es. Parece que no existen unos jóvenes rebeldes en el buen sentido de la palabra, como los que siempre ha caracterizado a la juventud ecuatoriana. Ahora tienen que salir los pobres veteranos ya jubilados a defender los fondos que les roban al Seguro Social. ¿Cómo es posible que esté presidido el Seguro Social ahora por un enemigo del Seguro Social, el señor Espinosa, el doctor Espinosa, que en vez de defender como es obligación principal los fondos del seguro, dice que no, que el gobierno pues no le debe nada al seguro, y de un plumazo, por sí y ante sí, elimina la deuda, 2.500 y pico de millones de dólares. Eso es criminal para la seguridad social. Y entonces allí, en vez de reaccionar toda la sociedad, dejamos que los pobres jubilados salgan en manifestaciones como han anunciado que lo hacen. Ellos no están dando ejemplo de que fueron buenos jóvenes y que siguen siendo buenos ciudadanos, pese a su edad, para salir a rebelarse contra todas estas injusticias. Ese ejemplo debemos seguir todos los ecuatorianos y dejar el quemimportismo a un lado, que lamentablemente se ha observado en estos últimos años. Usted tiene aristas para aclarar, economista González, porque la que estoy recordando es esta que mencionaba el señor director actual del IES, que no ha habido reglamento. Y ayer le probaron mis invitados al estudio de que hubieron todos los instrumentos legales ya legislados para efectos de que él cumpla con su obligación. Él parece un gerente enemigo de la empresa. Algo de eso me da la impresión.
¿Usted tiene algún comentario macro Vea, de el esto? 4 de febrero del 2009, mediante oficio 11.117 del Consejo Directivo, se le envía la carta al señor Presidente Constitucional de la República, donde se le dice, con tal propósito, una comisión interinstitucional conformada por delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Superintendencia de Bancos y Seguros ha venido trabajando en la preparación del proyecto de Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, en el cual se ha considerado las disposiciones que contiene sobre esta materia la actual Constitución de la República, cuyo trabajo final ha sido entregado mediante oficio número tal del 10 de noviembre del 2008, que acompaño para su conocimiento. Con base en los antecedentes mencionados, el Consejo Directivo, porque el Consejo es el que tiene que aprobar, resolvió presentar a usted el proyecto de Reglamento General de la Ley de Seguridad Social a fin de que sea emitido. O sea, no hay excusa porque el proyecto estuvo desde hace 8 años ahí y no lo quisieron sacar. Eso ya es responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la República. Pero Gonzalo, sobre todo se ha violado la Constitución, se ha violado absolutamente todo. En el artículo 372 de la Constitución es muy claro: los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y su funcionamiento. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. ¿Dónde más claro la Constitución? Y la Ley de Seguridad Social dice exactamente lo mismo. Cuando habla en el artículo 4 de los recursos de la Seguridad Social, en el literal D dice: como recurso de la Seguridad Social se contará también la contribución financiera obligatoria del Estado para cada seguro en los casos que señala esta ley, que básicamente es para el seguro de pensiones y el seguro de salud. Todo eso no tomaron en cuenta, la violaron, hicieron todo. Además, Gonzalo, nosotros dejamos... ¿Qué saca con esto para que entienda la población afiliada? ¿Qué saca el gobierno haciendo esta jugada desleal, digamos, con la gente adulta? Porque este es un atentado contra la vejez, contra los viejos. Aparte del atentado contra la vejez, contra uno de los principales instrumentos sociales de la humanidad, como es la seguridad social, para poderles dar una vida digna a los que entregaron su trabajo. Violenta la legalidad institucional. ¿Sabe dónde está el tema de fondo? Sí. Está en el artículo 2 artículo 5. Dice: la deuda externa, esto es sobre, me parece que es sobre las finanzas públicas, ¿no? La deuda externa y la deuda interna, que debe incluir la deuda del IES y todas las obligaciones que signifiquen endeudamiento asumidas por el Estado de acuerdo con la ley, excepto los pasivos de la AGD. El valor real de la deuda que mantiene el Estado con el IES debe ser cancelada. Los dividendos deberán constar anualmente y en forma obligatoria en el presupuesto general del gobierno central y no podrán destinarse a gastos corrientes ni operativos, sino al pago y mejoramiento de las pensiones jubilares, aun cuando no se haya efectuado la consolidación de dicha deuda. Entonces lo que quieren es tener otros 2.500 millones libres para endeudarse nuevamente, porque al eliminar esa deuda pueden tener acceso a otros 2.500 millones. Son normativas constitucionales y legales. ¿En qué artículo es esto? Esto es en la Ley de Finanzas Públicas, eso en el capítulo 2, en el artículo 5. Pero la Constitución que le manifestaba Gonzalo es el 372 de la Constitución. Yeah. Ahí está clarísimo: los fondos, dice, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Efectivamente. Así es. Los fondos y reservas del Seguro Y en Universal el artículo 10 de la ley también serán dice: propios y distintos de los del fisco. Don Richard, abra la Constitución. Doctor, abra la Constitución. Aquí hay un artículo de la Ley Suprema, el 372, que ubica a quién pertenecen los fondos y las reservas del Seguro Universal Obligatorio. Aquí dice este artículo que serán propios y distintos de los del fisco. Y usted debía haber defendido ese patrimonio. Usted era el más
convocado a defender ese patrimonio, don Richard. Van a servir para cumplir de forma adecuada con los fines de la creación y las funciones de este organismo que se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ninguna institución del Estado podrá intervenir. Y usted permitió que intervenga el ministro de Economía y, con todo respeto, el presidente de la República. En eso no tiene él ningún mando, no tiene derecho a dar ninguna disposición, para nada, porque son dineros ajenos. Nadie puede disponer de esos fondos, de esas reservas, ni menoscabar su patrimonio, dice el artículo constitucional. ¿Y qué se le puede, cuando las cosas retornen a la normalidad y al respeto institucional, qué le puede caer a este señor Richard Espinosa? Bueno, cada funcionario público es responsable por sus actos y por los daños que ocasionan. A él tendrá que responder ante la justicia, pero para eso primero tenemos que tener una justicia independiente. Porque, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el país? Nos enfrascamos en discutir los casos de corrupción, que el señor Capaya, que Odebrecht, una cantidad de denuncias que Petroecuador, los abusos contra los fondos de los jubilados, las frecuencias que le quieren quitar a unos medios de comunicación. Estamos entretenidos en todo menos en lo que deberíamos a la fecha dedicarnos a pensar cuáles son las elecciones de aquí a 10 días. No hay otra forma de solucionar estos problemas y estos abusos, sino cambiando todo el gobierno con el presidente y vicepresidente a la cabeza y toda la asamblea. No hay otra forma. Por ahí debemos comenzar. Pero insisto, a 10 días todavía no resolvemos en forma puntual quién podría ser la persona que reemplace al autoritarismo, a la prepotencia, a la dictadura a las que nos hemos sometido. ¿Por qué se ha producido ese vacío de liderazgo, de confiabilidad, por lo menos relativamente mayoritaria? Estamos ni siquiera polarizados, estamos súper dispersos, desorganizados para defender a la República y a la legalidad. Y decepcionados. Y exactamente, hay una especie de hartazgo. Apatía. Y apatía, claro. La gente no quiere saber nada, siente que la política le ha hecho daño y la solución para muchos es replegarse, lo cual es un error. Es un error, porque si ahora nosotros no comparecemos y escogemos a los mejores hombres para constituir un organismo importante para el desarrollo y la reconstitución del Estado, como es la Asamblea Nacional, cometemos un error. Le dije al inicio de esta intervención que aproximadamente el 20% de los ecuatorianos ha resuelto por quién votar para la Asamblea. Señores, yo en la calle, en el ascensor, con mis amigos les pregunto, ¿por quién vas a votar para asambleísta? No saben. Entonces tengo que recordarles que tienen que votar por 15 asambleístas nacionales y tienen que votar por los de cada provincia. En el caso de Pichincha nosotros tenemos los distritos electorales, pero no saben ni conocen a los candidatos. Y esa sí es una actitud irresponsable del ciudadano que quiere que las cosas cambien. Aquí el Ecuador no se va a cambiar por obra de gracia, por obra de magia, no se va a cambiar porque rezando algún día cambiarán las cosas. No, señores. La institucionalidad se forma con una cultura democrática, es decir, con la participación activa y responsable de todos los ciudadanos. No hay otra forma. Entonces, lo que debemos hacer es elegir un buen presidente, un buen vicepresidente, conformar una asamblea que tenga bloques ideológicos, programáticos, que tengan una visión de cómo componer todas estas falencias que tenemos para que existan instituciones sólidas que permitan, por ejemplo, tener una administración de justicia independiente. Y no solo le digo yo, en el último debate, los 8 candidatos por unanimidad, todos dijeron que la justicia no es independiente. Todo el mundo sabe que no es independiente. ¿Acaso el señor presidente del Consejo de la Judicatura no es comensal a diario de la Presidencia de la República y está en todos los conciliabulos políticos para ver cómo manejan el país? ¿Acaso estamos viendo que un fiscal no hace absolutamente nada para cumplir su función? Porque lamentablemente la ley dice que el único que puede investigar en la parte preprocesal y procesal penal para investigar si se cometió un delito y quién lo cometió es el fiscal. Pero esas cosas, señores, solo lo vamos a lograr si logramos conformar una buena asamblea.
No dispersa como estoy viendo, porque sería peligrosísimo. La dispersión, por ejemplo, si vamos a tener de los 120 y pico de asambleístas, representantes de 10, 20, 30 partidos, va a causarle más daño. Yo creo que deberíamos, por ejemplo, votar en bloque por ciertos partidos, a efectos de tener dos o No tres adivinando, adivinando. Doctor Lucero, esta metodología facilista que se han inventado los que se ponen exageradamente las pilas, también hay fascinerosos en la manera como desubican a la gente, desorientan al público y a los ciudadanos en capacidad de votar. Entonces se inventan estas artimañas, estas estrategias recurrentes y a muchos años en el país. Vota toditico, no doy el número, me vayan a... votan. Entonces me viene a la cabeza lo que me dijo un nieto mío, también falta al Ecuador que forme ciudadanos. Mire usted lo que un chico de 17 años me dijo a mí. ¿Y cuándo vamos a formar verdaderos ciudadanos? Me quiere decir aquello, pero a su manera, él no ve que hay un empeño ni del Estado, ni de las entidades educativas, ni de las familias, por formar verdaderos ciudadanos ecuatorianos con responsabilidad. Responsabilidades, esto va en plural. Por eso es que la política está en malas manos, doctor Lucero. ¿Qué sugiere usted? Mire, aquí se ha dicho y con toda razón que en nuestras manos, actuando responsablemente, los ciudadanos de cualquier condición que tengamos, somos los que podemos cambiar en las urnas, mediante nuestra manifestación libre y democrática, el destino del Ecuador. Yo dije hace un momento que el Ecuador está compuesto por gente honesta, por gente honrada y trabajadora. Entonces no podemos seguir votando por los campeones de los latrocinios, por los campeones de la corrupción, por los campeones de la impunidad que está demostrada. Y entonces espero pues que los ciudadanos honestos de este país, que son la absoluta mayoría de ecuatorianos, pues voten por una fórmula que signifique un cambio de esta situación que hemos tenido que soportar durante 10 años. Claro, esta atonía de la ciudadanía obedece también pues a la imposición y al adoctrinamiento, entre comillas, de 10 años de correísmo. Todos los sábados convertidos en cátedra de odio, en cátedra de venganza política, en cátedra de desunión. ¿Cuándo le he oído al presidente Correa una palabra siquiera de unión de los ecuatorianos? No, acá los que estamos acá somos más. Claro, el gobierno solamente para los que son más. Y el resto de ecuatorianos que no están conformes con los verdes, entonces no cuentan. Y ahora dicen, vamos por más. Ya no hay más, pues se han robado casi todo, pues. Entonces, ¿qué van a venir por más? Pues es un absurdo. Y los ecuatorianos tenemos que impedir que vengan por más. Porque Dios no lo quiera, pues ya el país que está este rato en soletas, con una deuda interna y externa que ya supera los 50,000 millones de dólares. Se mantienen escondidos un mundo de situaciones todavía que hay que descubrir. ¿Qué pasa pues con la corrupción en las carreteras? Ni una sola palabra, ¿no? Sí. Hay que soportar una carretera de... Hay un asunto que me parece digno de orientación, doctor Lucero. Usted sigue en el uso de la palabra con esta interrogante. Ha llegado el momento también de que hablemos quién es el mejor segundo. No creo que eso es ateniéndose a los informes de las agencias de sondeos de intención de voto. Es decir, no estamos topando o violentando la prohibición de aludir a las encuestas cuando le queremos recomendar a la gente qué parámetros debe seleccionar para el mejor segundo. Puede que salga otro primero distinto al que conocemos, ¿no es cierto? Podría ser. Pero yo me refiero más bien al segundo. Este segundo también tiene que tener
o gozar de un apoyo nacional en base a sus méritos más importantes frente a una coyuntura dificilísima que va a tener el país para reconstruirse económica y política y socialmente. Ustedes saben las calamidades que quedan despojos. Y entonces a mí me preocupa que solamente polaricemos la circunstancia entre el primero, que tiene su vigor de adhesión, ubicado en la burocracia, ubicado en la gente que quiere beneficiarse de estos premios de militancia que son los bonos de ayuda, que ahora el señor candidato potencialmente primero en estas prohibidas encuestas, el señor Moreno está reivindicando, y más que reivindicando, prometiendo un aumento bastante importante de este bono. ¿De dónde va a financiar? Y otro tipo de consideraciones. Eso ya es asunto de responsabilidad de él. Él sabrá de dónde financia. Pero lo que yo digo es, ¿cuál es el segundo? ¿A quién podrían ustedes destacar como el segundo? ¿O eso también está prohibido? Eso no es encuesta opinión. No, nomás. Su segundo, no el segundo Males. A ver, son tres pensadores, tres pensamientos distintos. Yo diría ubicados en una ideología de centro a la izquierda, en el cual están los tres prácticamente alineados. Han estado inmersos en esa ideología, han apoyado esa ideología. Yo creo que hemos apoyado esa ideología, el centro izquierda. Pero todo el mundo se declara de centro izquierda, doctor Lucero. ¿Quién es el verdadero candidato que le haga bien? No necesariamente el de mis preferencias. Si usted pone argumentos al de sus preferencias, que es cosa lógica de hacerlo y ejercitarlo, pues naturalmente hágalo. ¿Cuál cree usted que es el mejor segundo? Mire, yo pretendo ser coherente con lo que he venido sosteniendo. Aquello de poner énfasis ahorita en las ideologías, que el centro izquierda, que el centro derecha, que los de arriba, que los de abajo, no tiene sentido en este momento. He dicho que el país se hunde en la corrupción, se hunde en su desastre económico, se hunde en el campo institucional, no tenemos instituciones. ¿Cómo pretendemos que el país progrese sin instituciones? Es absurdo. Se hunde pues en sus libertades. Hay corrupción por todo lado. Entonces, esta situación del país tan dramática y tan grave nos obliga por lo menos momentáneamente a hacer una pausa en cuanto a las consideraciones de carácter ideológico, porque si el Ecuador se hunde, nos hundimos todos. Ahí no vamos a estar reflexionando que estaba en el centro izquierda, en la derecha, en la arriba, en la extrema izquierda, en la extrema derecha. Nos hundimos todos, hasta los verdes se hundirían en ese caso. De tal manera que en esta situación, repito, dramática, en mi criterio es equivocado seguir pensando en las ideologías. Tenemos que pensar en lo único que debemos hacerlo, es en el país, en la suerte del Ecuador. Y entonces cualquier candidato que gane, porque lo alentador, eso sí, yo creo firmemente que hay segunda vuelta electoral. Porque al comienzo nos querían convencer casi todos que, caramba, por obra y gracia de Lenín Moreno, no sé qué le vean, ¿no? Ya estábamos sin la posibilidad de la segunda vuelta. Ahora sí es alentador. Todos estamos convencidos de que hay segunda vuelta electoral. No creo que los ecuatorianos estemos dispuestos a votar por la corrupción y por la impunidad. Y entonces, la segunda vuelta. Por eso, entonces lo que hay que predisponerse es que hacer una unión nacional de todos los patriotas ecuatorianos, todos, cualquiera que sea el presidente que gane, para poder arrimar el hombro y soportar la crisis que no la vamos a poder solucionar en 8 días. Su intervención, es una crisis doctor. de años. Ya.
Entonces, para poder levantar al país entre todos, no es que vamos a exigirle al próximo gobierno, cualquiera que sea, Doctor Medardo, que nos esté solucionando los ¿cuál problemas. es su mejor segundo? ¿Quién debe ser un mejor segundo? Después de analizar solo los porcentajes que dieron a conocer el día de ayer las dos encuestadoras, puedo deducir de que existen 4 precandidatos opcionados para pasar a la segunda vuelta. Primero el señor Lenín Moreno, después está Guillermo Lasso, Cintia Viteri y Paco Moncayo, pero hay que hacer una observación. Las preferencias que tiene Guillermo Lasso, Cintia Viteri y Paco Moncayo duplican a las preferencias que tiene el señor Lenín Moreno. O sea que si se hubiera actuado racionalmente y se hubiera sacado una sola candidatura, lo que le llaman oposición hubiera ganado en primera vuelta y de largo. Porque eso es lo que es el sentimiento mayoritario. Es decir, de que la mayoría de electores están en contra de lo que es el oficialismo. Y esa es la lectura que estoy dando. Por eso concuerdo con las palabras aquí de mi estimado amigo que dice que debemos olvidarnos de las ideologías. Sí, señores. El país necesita este rato unificar un solo frente para reconstruir a un país que queda devastado, destrozado, sin recursos, que ha vivido el último año solo de préstamos y que naturalmente ha pretendido justificar la eficiencia de un Estado obeso, ineficiente, sin instituciones. Entonces hay que solo sumar. Yo ya hecha la suma muy simple, vemos que precisamente la mal llamada oposición, conformada por hombres valiosos, inteligentes, con nueva visión, es la que tiene que pasar a tomar la posta en el gobierno para recomponer a este país devastado. ¿Por qué usted está preguntando el mejor segundo? Me dice un radio oyente. Si puede haber un mejor primero y un mejor segundo. No sé qué opine. Bueno, Gonzalo, yo quiero concordar González plenamente de que cuando en febrero se analizaba la profundidad de la crisis, todos hablábamos de una gran unidad. Desafortunadamente, las sobrevaloraciones de algunos políticos, las ambiciones de otros sectores dieron al traste con la unidad. Nosotros planteamos desde el inicio, y creo que fuimos los únicos que fuimos sinceramente, sin candidatura a la presidencia, a decirles, venimos a apoyar un gran proceso nacional. Desafortunadamente, eso no se dio, ya tenemos ahora 8, 5 de los cuales no llegan sumados al 10%, por esa sobrevaloración que piensan que ser presidente de la República es con un membrete y ya. Por eso yo creo, Gonzalo, que los ciudadanos deben votar por el mejor primero y el mejor segundo, con aquellos que no mientan, con aquellos que digan cosas reales. No puede con la soltura de huesos que se dijo en el debate, voy a subir a $150 el bono, cuando todos sabemos que hubieron 1.900.000 ciudadanos beneficiarios y lo bajaron a 1.100.000 porque no hay plata. O el señor no se enteró o simplemente quiere engañar al pueblo ecuatoriano. Han venido maltratando a la Universidad Ecuatoriana y han cerrado un montón de universidades y ahora nos vienen a decir que van a poner 40 ahora. O a otros que dicen que también hay que bajar 14 impuestos. O sea, pura demagogia. Yo creo que hay que votar. Si abriéramos los micrófonos y todos los teléfonos, las líneas telefónicas, para que comente la gente y recuerde la cantidad de mentiras que ha escuchado en estos últimos días, me quedo hasta las 10, 11 de la noche, sin ningún problema. Pero Gonzalo, lo importante es decirles a los ecuatorianos que hagan ese esfuerzo, que todavía estamos a tiempo, que mediten su voto, que esto hay que cambiarlo inmediatamente. Y que como estamos todos convencidos que va a haber segunda vuelta, que ahí nos unamos todos y que el que quede segundo, que no sea el oficialista, convoque a un gran acuerdo nacional para hacer un gobierno de reconstrucción del país y así poder enfrentar con éxito a la crisis que vive el país. Un gobierno de reconstrucción del país. Esa es mi posición, Gonzalo. Muchas gracias, caballeros. Muchas gracias, doctor Lucero. ¿Quiere añadir algo más? No, ya sé. Ya estamos. Sí, yo creo que si el pueblo ecuatoriano no abre los ojos, no nos quejemos después de que sigamos en la misma tónica de corrupción, de impunidad, de autoritarismo, de falta de libertades. Por donde se va, pues escucha cosas increíbles. Y el presidente de la República
dice algo que él califica a los demás de mediocres, pero lo que dice él sí es mediocre. Últimamente le he escuchado que, caramba, el Capaya ha estado construyendo un edificio en Guayaquil, que es un elefante blanco, y que no se ha dado cuenta que estaba construyendo un edificio de 8 pisos, que lo califica ahora de elefante blanco. Entonces, ¿qué capacidad tiene el presidente de la República? Y que se han dado cuenta como gran solución, le ha metido 7 instituciones allí para que no esté ocupado solamente por Petroecuador. ¡Qué barbaridad! Esto no puede soportar el pueblo ecuatoriano de estos disparates, estas verdaderas soluciones mediocres. Caramba, que si le dicen, le conocí al señor Alex Bravo. No sabía que el señor Alex Bravo, que no era gerente de la petrolera. Si le dicen que conoce, no conozco. O sea, él solamente conoce lo que le conviene. Esto tenemos que cambiarlo definitivamente, señor, con un presidente de la República que haga honor a la función que desempeña. Claro, encantado, doctor. Es tanto el caos que tenemos en el sistema democrático que nadie se entera que incluso el día domingo 19 tenemos una consulta popular. A ese extremo llegamos. Y lo más grave, en la consulta popular se pregunta, ¿se autorizan para que funcionario público o candidato electo que tiene bienes en los paraísos fiscales venda en un año? Dice que se iban a combatir la corrupción. Llegamos a ese absurdo, cuando lo que hay que combatir la corrupción es en el origen, evitar que se roben el dinero, no estar persiguiendo el destino de los fondos. Y nadie ha dicho nada, solamente para ponerle un ejemplo de la crisis en la que está la democracia. Yo creo que esa consulta hay que decirles, tomar la palabra, porque solo están diciendo en los paraísos fiscales. Pero igual no puede ser candidato a la presidencia de la República uno que tenga departamento en Miami, que tenga departamento en Bélgica, porque también es falta de confianza al país, pues. Hay que completar esa pregunta. El mismo pacto ético que no lleven los dineros afuera. Exactamente. Una última cosa, es otro de los argumentos mediocres de quien nos califica a todos los demás como mediocres. Dice, la corrupción existe en el Ecuador porque existen paraísos fiscales. Absurdo. ¡Qué absurdo! O sea que, y el dinero que encontraron en los techos de las casas de algunos de los funcionarios, entonces hay que destruir ahora los techos de las casas, los privados, claro, para que no haya corrupción, ¿no? Eso es un argumento mediocre. Muy bien. Hasta otra oportunidad. Les agradezco mucho por esta gentil comparecencia y colaboración con esta emisora orientadora. Muy buenos días, muchas gracias. Informamos a nuestra audiencia.